va el sufijo, o sea, una raíz posterior a la palabra que nos va a indicar qué tipo de función orgánica es, si es un alcano, si es un alqueno, si es un alquino, si es un alcohol, si es un éter, etcétera. La terminación final, el sufijo, nos va a decir a qué grupo funcional pertenece el compuesto. Y la previa, el prefijo, pues, nos va a decir cuántos carbonos están en el compuesto. Y también esto es lo que habíamos ya comentado. Para facilitar la nomenclatura o designación de compuestos en química orgánica, lo que tenemos primero que identificar es qué tipo de elementos están en la fórmula del compuesto. Si solamente aparecen carbonos e hidrógenos, decimos que este pertenece a funciones hidrogenadas o a los llamados hidrocarburos. Si aparece oxígeno, entonces es una función oxigenada. Si aparece nitrógeno, una función nitrogenada. Pero se puede dar el caso de compuestos que son polifuncionales, es decir, que pueden haber varios de ellos en la misma molécula. ¿Cómo identificamos un compuesto y lo ubicamos en cualquiera de las funciones orgánicas que mencionamos? Bueno, voy a cambiarme la pizarra. Si, si el compuesto nada más tiene puros carbonos e hidrógenos, que digamos, nos muestran la fórmula y es algo así como lo que estoy poniendo a continuación. N carbonos y M hidrógenos. Entonces, pertenece a los hidrocarburos o compuestos hidrogenados, siempre y cuando no aparezcan otros átomos de otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, etcétera. Pero estos a su vez se subdividen en tres, los hidrógenos en alcanos, en alquenos y en alquinos. ¿Cómo los diferenciamos? Si al analizar, si alguna pregunta, si al analizar la fórmula del compuesto, sobre todo la fórmula desarrollada, porque podemos tener la fórmula estructural condensada, pero ya desarrollada, como hemos hecho en ejercicios anteriores, rayitas para representar enlaces, una, dos, tres rayitas para enlace. Entonces, si lo tenemos de esa manera y solamente vemos enlaces sencillos, o sea, puros enlaces sencillos, son los alcanos. Y lo representamos de esta manera. El, el grupo funcional lo representamos de esta manera. O sea, que vemos que todos los que están en el compuesto solamente tienen enlaces sencillos, carbono, hidrógeno, son alcanos. Y el sufijo que vamos a utilizar para nombrar al compuesto es el siguiente. Ano. Entonces, por ejemplo, un compuesto que tenga 5 carbonos que pertenezca a los alcanos, es decir, que tenga puros enlaces sencillos, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo dijo? Pentano. Pentano. Pentano, exactamente.
¿sí? O sea, dije 5 carbonos, entonces el prefijo es pen de 5. Ese es el prefijo, es lo que veíamos en la tabla anterior. Y voy a poner con una rayita, con rojo, el sufijo. Con negro, entonces está el prefijo, es pen de 5, y el sufijo, que es la última parte, ano. Si fueran 4, ¿cómo lo llamaríamos? But. Ano. But, ano. El prefijo sería but y el sufijo, o sea, la última parte sería ano. Bueno, entonces, si es alcanos, así lo identificamos. Si son alquenos, estos tienen un doble enlace. En la cadena, en la fórmula del compuesto, vamos a encontrar algo como esto. Maestro, Sí, entonces el prefijo indica el número de átomos y el sufijo nos da como que una referencia del compuesto del que estamos hablando. sí, así es, sí. El prefijo te dice cuántos carbonos están presentes y el último, la última, lo que es el sufijo, la última parte de la palabra es a qué grupo funcional pertenece. Todos los alcanos van a terminar en ano, ¿sí? Y entonces los alquenos serían en eno. ¿Cómo identificamos que un compuesto pertenece a los alquenos? Porque al analizar la fórmula química del compuesto, vamos a observar la presencia de un enlace doble y todos los demás enlaces sencillos entre carbono e hidrógeno o entre carbono y carbono. Pues cuando eso sucede, vamos a ver que pertenece al grupo funcional de los alquenos. El, su, el sufijo va a ser eno. Esta columna corresponde al sufijo. Y entonces, ahora como ejemplo, supongan que ustedes tienen un compuesto con un doble enlace que tiene 7 carbonos, así en una cadena. ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Hepteno. Hepteno, exacto. Hept de 7. O sea, hept, ese es el prefijo. Y termina en eno. Para cualquier otro número de carbonos, entonces sería, no sé si fuera 8, ¿cómo se llamaría? Octeno. Y así lo podemos ampliar. Bueno, vamos con los alquinos. Oiga, Ahora profe, sí, sí, adelante. ¿hepteno sí va con H o no va con H? Sí, va con H, sí. Ah, ok, está bien, gracias. Ahora sí, en el compuesto, ustedes observan la presencia de un triple enlace entre carbono y carbono. Entonces, ese sería un alquino. Y el sufijo sería ino. Al nombrar entonces los compuestos, tendremos que poner el prefijo, viendo el número de carbonos que están presentes, y terminar en ino, el sufijo ino. Vamos a poner ahora el caso de un compuesto que está formado por 4 carbonos
donde está un triple enlace. Butino. Butino. El prefijo es but de 4 y el sufijo es ino. Aquí estamos haciendo una serie de simplificaciones, como que son cadenas nada más, o sea, una sola cadena, no hay ramificaciones. No nos estamos fijando en dónde está el doble o el triple enlace, porque podría estar en una cadena entre los carbonos y los numeramos, digamos, entre el 3 y el 4, o sean diferentes en el centro, no en las orillas. ¿Sí me explico? Entonces, eso ya va a cambiar un poquito las reglas de nomenclatura. Pero más o menos vamos entrando, vamos introduciendo, entonces eso sería lo que podríamos como primeros etapas o pasos para la nomenclatura correcta de compuestos. Estos son los hidrocarburos. Son las primeras funciones, grupos funcionales. Vamos con Profe, otro. Sí, adelante. solo para comentarle que a mi compañero David, Jonathan David, se le fue el internet. Ah, sí. Pues sí, ni modo, pues. Pues lo siento. Lo único que pasaría es que pues tendría falta ya que él se ponga al corriente con alguien de sus compañeros para que vea qué es lo que tratamos y que se ponga a estudiarlo por su cuenta. Y si hay alguna tarea, pues avisarle al final para que se la resuelva para el día que se asigne. Sí, qué lástima, pues, ni modo. Fallas del servicio. También a mí me ha fallado dándoles clase, no sé si a ustedes o a otros grupos. Pues, los imponderables. Vamos a pasar a otros grupos funcionales, los oxigenados. O sea, que aparece oxígeno en la fórmula. Aquí voy a poner varios. El primero que podría mencionar son los alcoholes. ¿Cómo identificamos un alcohol? ¿Cómo se identifica un alcohol? A ver, díganme si alguien sabe. Por su grupo funcional. ¿Cuál sería, Tapia? Carboxilo. El grupo carboxilo. Esta es la fórmula general. Si a uno de los carbonos en un compuesto orgánico va enlazado un OH, así. R es un radical, o sea, es una parte de una molécula más grande. Y ya de manera fácil le vamos a llamar ya un R radical. Entonces, en el extremo de ese R hay algún carbono y enlazado a ese carbono está un OH. Pues ese sería un alcohol. ¿Y cuál es el sufijo que utilizamos para nombrar a los alcoholes? Ol. Ol, exactamente. Ol. Vamos a considerar el caso de un que esté formado por dos carbonos. ¿Cómo se llama ese alcohol? Etanol. Etanol, exactamente. Etanol. Entonces, un ejemplo
Sería el etanol, etan. Entonces el prefijo es et, de 2. Etanol. Si fueran 3 carbonos, Sería propanol. sí, correcto, propanol. Utilizamos el prefijo para decir los carbonos están, y la última es ol para indicar que pertenece a un alcohol. Bien, entonces ya tenemos de los grupos, de las funciones oxigenadas a los alcoholes. Vamos a pasar a los aldehídos. También es una función oxigenada, o sea, va a aparecer el oxígeno, pero ya aquí va a aparecer enlazado de otra manera. ¿Cómo estaría? RCHO. ¿Perdón? RCHO. Sí, R, luego un carbón, el oxígeno enlazado con, o sea, doble. Sí dijo bien su compañera, pero fíjense que podría parecerse o confundirse, dice, con un alcohol, porque también en el extremo del carbón tiene un OH, pero ¿cuál es la diferencia entre los alcoholes y los aldehídos? Que el oxígeno, en este caso, en los aldehídos, está enlazado con un doble enlace al carbono, y en el anterior, nada más con un enlace. O sea, voy a desarrollar, por ejemplo, el etanol, miren, acá lo voy a poner. Pues si notan la diferencia, en el último carbono, el que está a la derecha del etanol, está el carbono enlazado con un enlace sencillo al oxígeno, y el otro enlace del oxígeno está enlazado a otro hidrógeno. Y en cambio en los aldehídos, el oxígeno está enlazado con un doble enlace al carbono. Eso es lo que los distingue. O sea, ahí podría confundirse, digamos. Ya solo al desarrollar la fórmula es que aparece la diferencia, y algo importante es que sus propiedades van a ser diferentes. Para designarlos, para nombrarlos, ¿qué sufijo utilizamos para los aldehídos? Yo le digo, ese es el al. ¿Sí? Al. Entonces, si hay uno que tuviera 2 carbonos, pues sería etanal. O sea, la terminación es al. Estos son los aldehídos, también que pertenece a los compuestos oxigenados. ¿Qué otros compuestos oxigenados tenemos? ¿No? Tenemos los éteres. Los ácidos, las cetonas. Sí, ácidos y cetonas, sí. Para allá vamos ahorita, Marín. Ok.
Bueno, éter, ¿cómo es se representan? Con el grupo acilo. No, Radical, oxígeno, radical. así es, radical, oxígeno, radical. O sea que el oxígeno va enlazado a dos radicales. Los dos pueden ser iguales o pueden ser distintos. Por eso le estoy poniendo a uno R nada más y al otro R'. O sea, si ustedes ven pues un compuesto donde aparece parte de una cadena de hidrocarbonada y uno y enlazando a otro que está a la derecha, a otro de R diferente o igual al anterior, ese es un éter. Los radicales, los radicales son parte de una molécula que le falta, digamos que no está enlazado. Por ejemplo, miren, lo voy a poner acá en color azul. Este es un radical del compuesto del metano. Profe, Pueden R y hacer, R' pueden ser iguales. pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Miren, por ejemplo, este es un radical, el radical metilo. Del metano, si ustedes le quitan un carbono, digo un hidrógeno, quedan ya nada más tres y queda disponible un enlace del carbono. Entonces este es el radical metilo. Si es uno de dos, sería el radical etilo. Entonces se termina en hilo, el radical. En tres, propilo. En cuatro, butilo. En cinco, pentilo. O sea, si le terminan con hilo, va a ser el radical. Entonces, R puede ser un radical y R' puede ser el mismo o otro diferente, de otro tamaño. ¿Y cómo se llaman estos? Ah, pues se le pone la palabra éter en medio. Digamos aquí que fuera un metilo, aquí. Metil, que el radical fuera R, fuera un metilo. Entonces, metil, etil, éter. Metil, etil, éter. Se nombra primero un radical, luego se nombra el segundo radical y luego ya la palabra éter. ¿Estamos bien o hay alguna pregunta? ¿Todo bien, profe? Profe, yo sí tengo una duda. Lo de metiletiléter es el ejemplo como del éter. Sí, ¿cómo llamarías un ejemplo de un compuesto que perteneciera a los éteres? Sí. Digamos que uno de los radicales, la R fuera el metil y la R' fuera etil, entonces tú lo nombrarías llamando primero el primer radical, metil, luego el segundo radical, etil, y al final la palabra éter. Ok, gracias, profe. Sí. De hecho, esto vamos a después a profundizarlo más cuando ya empecemos con los grupos funcionales, cada uno estudiarlo. ¿Cuántos más pertenecen a los grupos oxigenados? Ah, pues decía por aquí decía alguien, creo que era Marín, los ácidos carboxílicos o los ácidos carboxílicos. O sea, como estamos hablando de compuestos oxigenados, pues entonces contienen oxígeno.
Pero ¿cómo está ese oxígeno? Estos compuestos los identificamos porque hay un radical enlazado a un carbono y ese carbono tiene en su extremo un doble enlace a un oxígeno y a un OH. O sea, cuando nosotros observamos que está un compuesto con un carbono y ese carbono está enlazado con un doble enlace a un oxígeno y a un OH y está en el extremo ese carbono, pertenece a los ácidos carboxílicos. ¿Cómo los nombramos? Pues ponemos primero la palabra ácido, luego el prefijo, cuántos carbonos tiene el prefijo, y terminamos en ico, perdón, ico. O sea, ponemos la palabra ácido, si fuera de 2, etílico. Por ejemplo, lo voy a anotar aquí, cómo sería el ácido etílico en la fórmula desarrollada. Vean que están dos carbonos. Las rayitas no les pongo los hidrógenos para bien. Están esas rayitas del carbono que no están enlazadas a nada, son hidrógenos. Entonces, ustedes ven que tiene dos carbonos. O sea, entonces el prefijo es etil, tiene 2. Está precedido de la palabra ácido, etil, y termina el sufijo en ico, ácido etílico, ácido propílico, ácido butílico, ácido pentílico, así. ¿Alguna pregunta? Sí, Jorge. No, profe, todo bien. Cuando mencionó lo del éter, profe, me perdí poquito ya después de que empezó a decir sobre los radicales. Creo que puede volverlo a explicar, por favor. Sí. ¿En qué parte? Bueno, vamos a revisar todo. Los éteres, ¿cómo los identificas? En su fórmula aparece un oxígeno y ese oxígeno está enlazado a dos radicales, uno a cada lado. Esos radicales pueden ser los mismos o pueden ser diferentes. Entonces, cuando son diferentes, a uno le ponemos R y al otro R'. ¿Y cómo los nombramos? Pues a los radicales los identificas o los nombras con la palabra terminada en il, el prefijo il, digo el sufijo il. Por ejemplo, si fuera de 2, sería et de 2 y el sufijo il. Si fuera de 3, el radical, entonces es prop. Y el sufijo il. Y para nombrar ya el compuesto, entonces, tomas en cuenta los radicales. Entonces, si fuera etil y propil, sería etil, propil, éter.
al final va la palabra éter y primero nombras los dos radicales que están enlazados al oxígeno, ese que está enlazado a dos radicales. No sé si te quedó claro, Tapia. Sí, profe, ya está. Muchas Ok, gracias. sale. Entonces vamos a seguir. ¿Qué otros compuestos oxigenados hay? Las cetonas. ¿Cómo identificamos a las cetonas? Bueno, pues también se trata de un compuesto en el cual a un carbón central están enlazados dos radicales. Y el carbono ese tiene un doble enlace a un oxígeno. ¿Cómo llamamos a estos compuestos? Bueno, y le ponemos la palabra cetona. Y igual que como con los éteres, nombramos los radicales, suponiendo que R fuera metil y suponiendo que R' fuera etil, entonces lo llamaríamos metil, etil, cetona. Así lo llamaríamos. Si R fuera de 3 carbonos y R' fuera de 4, ¿cómo lo llamaríamos? 3 el de la R y 4 el de R'. Sería propil, butil, cetona. Correcto, sí, así es. Hay más grupos oxigenados. Ya llevamos alcoholes, aldehídos, éteres, ácidos, carboxílicos, cetonas. Vamos a poner los ésteres. ¿Cómo identificamos que un compuesto es un éster? Ésteres. ¿Tiene un triple enlace? No, Tiene un radical, un carbono, dos oxígenos y otro radical. Y uno de los oxígenos tiene doble enlace. sí, exacto. O sea, yo lo voy a poner aquí. O sea, en la fórmula van a aparecer dos oxígenos. Uno de ellos, los dos están enlazados a un solo carbono. ¿Sí? Como está aquí. Dice, los dos oxígenos. Un oxígeno está enlazado con doble enlace, el otro está enlazado con un enlace sencillo y el otro enlace sencillo del oxígeno está enlazado a un radical. Así lo identificamos. De la nomenclatura, ahorita no la mencionamos. Aquí la dejamos como pendiente, pero así lo identificamos el compuesto. Entonces, estos son los compuestos oxigenados. Vamos a pasar a los compuestos que contienen nitrógeno. Los nitrogenados.
aquí vamos a tener el primer grupo a las aminas. ¿Cómo los identificamos? Es un radical y es nitrógeno, oxígeno. No. A ver, a lo mejor ya estás confundiendo con las amidas. No, porque la amida lleva carbono y oxígeno, ¿no, profe? No. Las aminas con N llevan nada más carbono, hidrógeno y nitrógeno. Entonces, de manera general, va así. Y las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Esta que está aquí es una amina primaria. Pero Profe, también hay aminas. Sí, esa es primaria porque el nitrógeno está enlazado con dos hidrógenos. exactamente. Según el número de sustitución de hidrógenos, el nitrógeno es capaz de formar 3 enlaces. Si solamente está sustituido un hidrógeno, es amina primaria. Si se sustituyen con radicales 2 hidrógenos, es secundaria. Si se sustituyen con 3 radicales, es terciaria. Entonces, la secundaria, como decíamos, entonces sería lo siguiente. Mira. Esta sería una secundaria. O sea, 2 nitrógenos de los que podría enlazar el nitrógeno, 2 hidrógenos están sustituidos por radicales. Entonces, esta es una amina secundaria. Una pregunta. Sí, adelante. El que hizo primero el de CN con H me dijo que eran los hidrocarburos, ¿verdad? Sí, así es, sí. Ok. Sí, y según el número de carbonos e hidrógenos, o de más bien de enlaces, si son puros sencillos, es alcano. Si es un doble, es un alqueno. Y si son tres, un triple, es un alquino. Estábamos entonces con las aminas. Esta sería una amina secundaria. Y las aminas terciarias, pues serían cuando todos los hidrógenos son sustituidos. Los radicales que sustituyen a los hidrógenos pueden ser todos iguales o pueden ser diferentes. Y es por eso que les pongo a unos radicales, uno prima y otro biprima. Por eso pueden ser los mismos o iguales. Esta es una amina terciaria. Bueno, no he mencionado otros compuestos que son los halogenuros de alquilo. Halogenuros de alquilo.
¿Se acuerdan de los alcanos que decíamos que de puros enlaces sencillos? Hay otros compuestos que que forman puros enlaces sencillos, pero que no son iguales a los alcanos. ¿Cómo los identificamos? O sea, están puros enlaces sencillos, pero uno de los hidrógenos sustituido por un halógeno. O sea, esa X que estoy poniendo es un halógeno. Puede ser flúor, cloro, flúor, cloro, bromo, o yodo. O sea, X puede sustituir a un carbono, o sea, el halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, y como estos tienen capacidad de formar un enlace sencillo, o sea, son puros enlaces sencillos los que va a haber en la fórmula. ¿Y cómo los llamamos a los halogenuros de alquilo? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Este de 3, los que no estoy poniendo, la raya no le estoy poniendo nada, son hidrógenos, ¿no? Entonces está formado por 3 carbonos. ¿Cuál es el prefijo? Pues es propil, ¿verdad? Del radical. Uso entonces el prefijo del radical, propil. Y según el elemento que esté sustituido al hidrógeno, podría ser cloro, bromo, yodo. Entonces vamos a suponer que es cloro. Entonces le pongo cloruro de, y termino con una O. O sea, es halogenuro de un alquilo. Si fueran 4, ¿cómo se llamaría? Si hay un cloro sustituyendo a un hidrógeno. ¿Cómo? Sería cloruro de butilo. Exacto, sí, cloruro de butilo. Estos compuestos serían los que llamaríamos halogenuros de alquilo. Esa sustitución puede ser solamente por un hidrógeno o de varios hidrógenos. Incluso se puede dar el caso de varios hidrógenos que sean sustituidos. Y puede ser el mismo elemento o pueden ser diferentes. Digamos que en un caso sea un cloro y luego otro bromo. Y en cada caso, pues, las propiedades van a ser diferentes de los compuestos. ¿Alguna pregunta? Profe, ya no entendí bien la nomenclatura de las cetonas. Creo que me la... Por favor. Claro, sí.
Es parecido como los éteres. Nombra los radicales, los que están a los lados, R y R', como radicales. Los radicales es el nombre del prefijo. Por ejemplo, si fuera de dos, et, y lo terminas en hilo o il. Entonces, si el de la derecha fuera un etil y el de la izquierda fuera un propil, entonces sería etil, propil, cetona. Nombra los radicales, etil, propil, cetona. Es de menor a mayor, ¿verdad? No, bueno, sí hay, a ver, no, sí hay, esa pregunta es importante. También después vamos a tomar en cuenta el orden alfabético. De los que estoy mencionando, por ejemplo, etil y propil. Si tú buscas en el abecedario, sería primero la E. Entonces primero mencionarías etil, luego propil y cetona. ¿Sí? O sea, también tiene que ver el alfabeto, reglas de alfabeto, orden alfabético. Sí, es buena la participación, Andrea. Y ahorita voy, hijo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Por qué no, profe? Miren, esto se aprende, es como las tablas de multiplicar, que es repetir y repetir, o se acuerdan en la primaria, en las tareas que les dejaban de hacer tablas y tablas y tablas y tablas. Bueno, pues lo mismo les voy a dejar de tarea, una tarea sencilla, es hacer una tabla con los grupos funcionales, escribiendo el nombre del grupo funcional, la fórmula estructural que lo representa y cómo se denominan, escrito en su cuaderno, no en computadora, escrito, y subir una imagen. Eso es a base de repetir, a veces se aprende, ¿no? Hay diferentes métodos de aprendizaje, pero entonces ahorita esa es la tarea que les voy a dejar, les va a llegar la notificación en Teams. Está bien, profe, muchas gracias. Sí, bueno, pues no sé si no hay alguno. Sí, dime. Acerca de mañana, entonces, ¿sí va a haber la asesoría o no? A ver, Andrea, ¿por qué no me mandas mejor a través del chat alguna pregunta planteada y yo te la contesto a través del chat también? Una, dos o tres o las que sean necesarias para no usar la hora de clase para uno o dos o tres de ustedes. Ok. Sí, mándenme las preguntas, no se las contesto inmediatamente, cuestión de, a veces tengo alguna clase terminando y si tengo espacio se las contesto con mucho gusto. Sí, mañana tendríamos clase normal, pero sí estoy abierto para las preguntas que ustedes tengan, nomás plantearlas claras para de esa manera yo darles una respuesta que sea satisfactoria para ustedes. ¿Okay? Bueno, pues les agradezco su atención, muchachos, que pasen buen día, nos vemos mañana. Nos vemos, profe, que esté muy bien.